tardes. Hoy, martes 4 de noviembre, volvemos a lo habitual, a dar las charlas de radiografía del imperialismo británico, que se suspendieron la semana pasada por dos razones. Nacho tuvo parciales que aparentemente, por lo que me ha contado, han salido bien. Vamos a esperar el resultado, no hay que cantar victoria antes de la gloria. Y en segundo lugar, porque yo el miércoles 29 de octubre me trasladé a la ciudad de Dolores para presentar la segunda edición de este libro, La olvidada revolución de los libres del sur. Me traicionó el subconsciente. Que escribí hace unos años con el doctor Luis Augusto Raffo, el doctor Raffo de Dolores, y que bueno, fue un momento honestamente muy lindo, muy emotivo, un lleno completo en el Salón Blanco de la Municipalidad de Dolores. Honestamente pasamos un momento muy agradable. Yo he elevado fotos de lo que aconteció en esa presentación, y ahí tuve el gusto de conocer, aquí lo tenemos al doctor Raffo, y al lado suyo, teniendo unos libros, el doctor Alfredo Barragán. Alfredo Barragán es una persona sinceramente muy simpática. Yo tenía muchas ganas de conocerlo porque verdaderamente es un aventurero de fuste. En 1984 zarpó con 4 jóvenes más desde las Islas Canarias, desde Tenerife, y llegaron en una balsa sin timón, con una vela nada más, a Venezuela. Fueron 52 días de navegación a donde la corriente y los vientos los llevaran, porque la balsa, vuelvo a repetir, no tenía timón, y la única cosa, digamos, moderna era la vela, una vela cuadrada, que era una vela vieja de la querida fragata Libertad de la Armada Argentina. Integraban esa tripulación de valientes Alfredo Barragán de Dolores, José Iriberri de Necochea, Horacio Giancaglia de Mar del Plata, Daniel Sánchez Magariños de Punta Alta y Félix Arrieta de Córdoba. El doctor Alfredo Barragán sintetizó el gran valor de esa expedición, que ahora voy a explicar por qué se hizo, con una frase que es muy célebre: que el hombre sepa que el hombre puede. Yo honestamente no pude en ese momento, por mucha gente que nos vino a saludar, a hablar. Yo me quería sacar una foto con él, pero bueno, no tuve suerte. Por eso ya tengo la excusa para volver a Dolores, para sacarme una foto, y aparte para conocer la balsa Atlantis, ¿no? La expedición Atlantis, que está en la ciudad de Dolores. Verdaderamente es algo que quiero conocerla, por supuesto. Y parafraseándolo al doctor Barragán, él dijo que todos y cada uno de nosotros tiene su Atlantis, una Atlantis propia, ¿no? Con otro nombre, un sueño por cumplir, y que no hay que dejar de intentarlo, y verán que se puede. Bueno, mi querido amigo, permítame que lo llame así, bueno, yo también tengo mi Atlantis, la recuperación de las Islas Malvinas. Es un sueño importante, ¿no? Por eso este trabajo, porque a través de 7 tomos de radiografía del imperialismo británico vamos a tratar de colaborar con la patria para que nos devuelvan nuestras islas. ¿Por qué el doctor Barragán quiso hacer esto? Para demostrar una teoría. Estos colosos de piedra que ustedes están viendo acá aparecieron en México, tienen varias toneladas de peso y sin lugar a dudas
son como guerreros negros, o sea, raza negra, africanos. Entonces él quiso demostrar que balsas desde África podrían haber llegado a América, y la pucha, lo demostró acabadamente. En el primer tomo de Radiografía del Imperialismo Británico, yo comenté algo que pasó no con negros, sino con fenicios. Seguramente los que me siguen desde el primer día van a recordar lo que les voy a contar. En 1872 fue hallada en una hacienda de la localidad de Pouso Alto, cerca de Paraíba, en Brasil, una piedra con unas inscripciones sumamente extrañas, desconocidas. Enviada esa piedra a la Academia Imperial de la Ciencia de Río de Janeiro, luego de largos estudios se determinó que esa escritura era fenicia, y su traducción es la siguiente: somos hijos de Canaán de Sidón, la ciudad del rey. El comercio nos ha traído a esta remota tierra de montañas. Sacrificamos a un mancebo a los dioses en el año 19 de nuestro poderoso rey Hiram y nos embarcamos en Ezion-Geber por el Mar Rojo. Navegamos con 10 naves y estuvimos juntos 2 años alrededor de la tierra de Ham, continente africano. Pero fuimos separados por las manos de Baal por una tormenta y ya no estuvimos con nuestros compañeros. Así hemos llegado aquí, 12 hombres y 3 mujeres, de la nueva costa que yo, el almirante, domino. Que los dioses nos favorezcan. Quiere decir que una nave fenicia, impulsada por una gran tormenta, llegó a las costas de Brasil, ¿no? Por una ruta cercana a la que siguió el valiente Alfredo Barragán con los hombres que lo acompañaron en la expedición Atlantis. Yo no sé si él conoce este dato, yo no se lo pude comentar por la cantidad de gente que venía a hablarnos de diversos temas, que estaban muy entusiasmados con el libro, y fundamentalmente me alegré sobremanera de la gran repercusión que tuvo por mi amigo Luis Raffo, porque hace años, cuando se quiso presentar la obra, bueno, había otros vientos no propicios, políticamente hablando, y la obra fue ignorada. Ahora, gracias a la aparición de un cuadro del sargento mayor Pedro Castelli, uno de los mártires de la Revolución de los Libres del Sur, bueno, Luis creyó conveniente hacer una reedición, y la misma tiene un plus, está prologada por Alfredo Barragán. Así que, honestamente, para mí fue un momento muy agradable, la pasé muy, muy bien. Dolores es una ciudad amable, para el extranjero, digamos, y bueno, conocí a gente linda, que es lo que yo siempre digo, que la historia a mí me ha premiado con ese plus, ¿no es cierto? Bueno, antes de continuar, quiero hacer un pequeño recordatorio familiar. Hoy, 4 de noviembre, cumple 12 años Franco Suárez. ¿Quién es Franco Suárez? Es uno de mis sobrinos nietos, el querido Franquito, que bueno, que ya está dejando de serlo, pero yo al menos le voy a seguir diciendo Franquito. Un pibe divino, hijo de mi sobrina Marina Olarte y de Gustavo Suárez, que tiene un hermano más chiquito, el más chiquito de esta nueva generación, y que premonitariamente le han puesto el nombre que, como que dice, acá se cerró la historia, Benjamín. Así que bueno, Franco, cuando veas esta charla de Radiografía del Imperialismo Británico, de tu tío abuelo Jorge, quiero dedicártela de todo corazón a vos, que sos muy, muy buena persona. Y el mejor deseo que te puedo dar, mejor regalo, es que nunca cambies. Sos una muy buena persona, seguí así, vale la pena. Bueno, antes de ir a la charla en concreto el día de hoy, ha ocurrido una noticia que yo en abril de este año la adelanté.
Yo no sé si ustedes se acuerdan de una pobre mujer llamada Virginia Giuffre, de 41 años de edad, que tuvo el valor de acusar de pedofilia y abuso sexual al príncipe Andrés de Windsor, el hermano menor del rey Carlos III de Gran Bretaña, y a Jeffrey Epstein, un degenerado que, estando preso, se suicidó misteriosamente en la cárcel. Para muchos parece ser que lo habrían ayudado a suicidarse, pero esta pobre mujer no pudo soportar la ignominia que estos dos monstruos le hicieron padecer siendo una chica jovencita, y se suicidó el 25 de abril de este año en la ciudad de Nirgabi, Australia. El testimonio de Virginia Giuffre resultó clave para condenar a la madama británica Ghislaine Maxwell, ex amante y mano derecha del pedófilo Jeffrey Epstein, a 20 años de prisión. En 2001, Giuffre, en una demanda civil, acusó a Epstein de obligarla a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Windsor, el hermano menor del rey Carlos III. Ya me voy a extender un poco más, porque este hombre formó parte de la Task Force, la aventura imperialista ordenada por Margaret Thatcher en 1982, ¿no es cierto? Seguramente habrá posado para la foto, nada más, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. A raíz de este escándalo, el príncipe Guillermo fue despojado en ese momento de varios títulos de nobleza y relevado de todas las funciones militares que tenía que hacer, bueno, como si a alguien le importara lo que hace la familia real, pero bueno. No fue encarcelado por Epstein, porque la reina Isabel II utilizó todos los medios a su alcance para evitar que su hijo pagara por el aberrante crimen cometido, mediante el pago de una gran indemnización. Evidentemente, ante la trágica decisión de quitarse la vida a esta pobre mujer, ese dinero no fue suficiente para que sanaran sus heridas psicológicas por el daño sufrido cuando solo tenía 17 años de edad. El 30 de octubre de este año, hace un par de días nada más, el rey Carlos III, ante el escándalo que sigue creciendo en la opinión pública británica, que felicito, de corazón lo felicito a los británicos, al pueblo, que mantiene a la corona, ¿no? No cesaron los ataques contra el príncipe William, y despojó a su hermano Andrés, de 65 años, del título de príncipe, y lo desalojó de la mansión real de Windsor en un intento para contener el escándalo, que me parece que no lo pueden parar con nada. La familia de Virginia Giuffre declaró el jueves 30 de octubre, el mismo día: hoy una chica común estadounidense, de una familia común estadounidense, derribó a un príncipe británico con su verdad y valentía extraordinaria. Y yo, honestamente, suscribo cada una de estas palabras. Andrés, el ex príncipe, pasará a ser ahora el señor Andrés Mountbatten Windsor. Pero el pueblo británico no se conforma, lo quiere en un juicio. Y la familia de Virginia Giuffre también. Y ojalá no se detenga esta bola, digamos, ¿no? Esta avalancha de justicia, no de venganza, de justicia, porque es hora que estos poderosos paguen por sus aberrantes crímenes. Antes de comenzar con la charla del día de hoy, voy a volver, si ustedes me permiten, unos minutos sobre Alfredo Barragán. Yo le comenté que había escrito mi 10º libro sanmartiniano, que es este que ustedes están viendo, que tiene una particularidad: es una novela histórica, y ha sido escrita para conmemorar el bicentenario del regreso
del glorioso regimiento de granaderos a caballo a Buenos Aires, el 19 de febrero de 1826, se cumple el bicentenario, y bueno, se me ocurrió escribir esta obra, y siguiendo el rastro de lo que hizo ese valiente entre valientes, como fue el coronel José Félix Bogado, he puesto a un personaje, a un granadero que existió, y cuento a través de sus aventuras la guerra de la independencia sudamericana. Honestamente estoy muy ilusionado. No soy yo quien va a decir si es una buena obra, pero a mí me ha gustado. Y lo que resultó gracioso, que comentándolo esto a Alfredo Barragán, le dije, bueno, yo puse a uno de sus antepasados que le regala a este granadero un caballo, y este muchacho, en agradecimiento, lo llama Barragán. Y ahí anduvo la banda oriental, cruzó los Andes, estuvo en Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, y bueno, una serie de aventuras, que no las voy a contar evidentemente, y se entusiasmó muchísimo Alfredo Barragán. Dice, ay, lo tengo que leer. Digo, bueno, le voy a hacer una copia, porque ya este trabajo va a la editorial, ¿no? Con la idea de que esté el 19 de febrero. Pero lo vi tan entusiasmado, pero le dije, pero es una novela, esto no pasó. Él lo entendió perfectamente, de tonto no tiene nada. Y bueno, la cuestión es que, vuelvo a repetir, tengo la excusa, ahora serían 3 excusas: sacarme una foto con él para ir a Dolores, sacarme una foto con él, sacarme foto con la balsa Atlantis, y entregarle una copia del bosquejo, digamos, de esta obra, que si Dios quiere presentaré el año que viene en coincidencia con el bicentenario del regreso de los granaderos. Bueno, habiendo terminado todas las misceláneas, digamos, vamos a pasar a continuar al tema de radiografía del imperialismo británico, que es cómo la gran crisis internacional, económica internacional de 1873 nos pegó a nosotros un coletazo terrible. Esta crisis económica fue llamada por, no curiosamente, a propósito por los economistas, como la prolongada depresión, en inglés Long Depression. Se inició en Viena, como yo ya lo dije, con unas especulaciones que se realizaron en la bolsa del Imperio Austrohúngaro en mayo de 1873, pero fundamentalmente el acicate de todo esto van a ser las indemnizaciones de guerra, que por 5.000 millones de francos, una suma impresionante, Francia le tuvo que pagar al Imperio Alemán, que los había vencido en la guerra de 1870, que terminó con el imperio de Napoleón III y da nacimiento a la Tercera República Francesa. Yo ya les conté que con ese dinero los alemanes empezaron a hacer inversiones, algunas veces medias alocadas, tomaron posesión de muchos territorios africanos, como estaba de moda en ese momento por las potencias europeas, y la cuestión que se creó una burbuja económica que cuando explotó afectó a Gran Bretaña, los Estados Unidos de América con el ferrocarril. Bueno, eso lo vimos la última charla, ¿no es cierto? ¿Cómo nos afectó a nosotros? La República Argentina había suscrito varios préstamos en el exterior, especialmente británicos, entre 1867 y 1873. Y por esta crisis mundial que afectó al Imperio Británico, nos pegó de lleno, mal. Hasta ese momento, los saldos negativos de nuestra balanza comercial se pagaban con nuevos préstamos del exterior, pero sin tocar el tesoro. Pero en 1873, al cortarse el flujo desde el exterior, se debió pagar nuestras deudas con oro del tesoro atesorado durante casi un lustro.
De tal forma, las reservas que en 1873 alcanzaban a los 10.157.000 pesos fuertes, pasaron al año siguiente a 6.242.000 pesos fuertes, y en 1875 solo quedaba en el Tesoro 2.823.000 pesos fuertes, o sea, prácticamente la quinta parte en 2 años. Los economistas de la época coincidieron que la crisis la generó el empréstito suscripto con la banca británica el viernes 5 de agosto de 1870 por 30 millones de pesos fuertes para realizar diversas obras públicas, pues en tanto se realizaban las mismas, la mayoría de ellas nunca se ejecutaron, se depositó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires la suma de 20 millones de pesos fuertes del mismo, capital que fue aceptado como un depósito exigible a la vista. Dicho banco, a fin de no tener inmovilizado ese capital, por el que pagaba intereses a la nación, ofreció préstamos a sus clientes a largo plazo y bajos intereses. De ese modo, esos créditos bancarios baratos no solo movieron el comercio, sino principalmente la actividad inmobiliaria, generando el alza artificial de los precios de las propiedades. Había mucha platita en la calle y eso va a generar inflación. Los bancos particulares, por esos mismos motivos, también se vieron afectados, y otro tanto aconteció con el Banco Nacional, creado en 1872. Pues, en una equivocada medida, que se creyó la herramienta adecuada para paliar la crisis, se aumentaron las importaciones y el gobierno central incrementó sus gastos, generándose, repito, una gran inflación, con la consiguiente depreciación de nuestra moneda, pues la población, al percatarse que ésta se despreciaba día a día, trató de conservar el valor de sus pequeñas entradas adquiriendo bienes de consumo. El gobierno nacional se vio obligado a efectuar grandes retiros de su dinero depositado en las arcas del Banco de la Provincia de Buenos Aires para intentar mantener la calma, pero no lo logró, pues la crisis había sido generada fundamentalmente por el aislacionismo y el proteccionismo europeo, que, como un boomerang, nos castigó de la peor manera por la falta de capacidad de pago de nuestros tradicionales mercados, y así se cortó unilateralmente el flujo de esos capitales hacia nuestro país. Para que ustedes me entiendan, se dejó de recibir cueros, grasas, carnes saladas. Dijeron, no, gracias, nos arreglamos con lo que tenemos. ¿Y nosotros qué hacemos? Pero encima teníamos que pagar los préstamos. Complicada la situación, ¿no? No sé si le ven algo conocido. Nuestros males vienen de lejos. Todo funcionó durante varios años sin sobresalto, pero al manifestarse los primeros signos de la crisis económica europea estadounidense, los tenedores de papel moneda quisieron posicionarse en oro metálico. Y si bien la banca oficial convirtió el papel billete todo el tiempo que pudo a la espera de mermar la demanda popular y que se recobrara la confianza en el sistema, al continuar el sostenido éxodo de oro de la oficina de cambios, el gobierno se vio compelido a salvar sus reservas de oro y para ello sancionó una ley el 16 de mayo de 1876 por la que se derogó la ley de la conversión del papel moneda, retomando al sistema de inconversión. Sé que para muchos lo que están escuchando es chino básico. Por la ley de conversión, uno se presentaba al banco con un papel que dice se pagará al portador y a la vista, era como un pagaré, y en vez de me cambio, billetes más chicos, moneda, no, yo quiero oro, porque acá dice se pagará al portador y a la vista, y nos tenían que entregar oro. Y como eso cada vez fue más, las salidas de oro, el gobierno sancionó una ley, el gobierno del doctor Nicolás Avellaneda, claro, 1876,
volviendo al sistema de la inconversión. O sea, el papel moneda pasó a ser un papel de curso forzoso. Y usted iba al banco y a lo sumo le podían dar, si usted ponía un billete de 1000, le podían dar, qué sé yo, 10 billetes de 100. Nada más, pero oro no le iban a dar más, porque era inconvertible. Como muestra de nuestra delicada situación, el martes 27 de junio de 1876 se redujeron un 15% los sueldos de los empleados públicos nacionales. La cosa pintaba mal y ahora va a pintar un poco peor. La prepotencia británica una vez puesta de manifiesto. El Banco de Londres y Río de la Plata fue una institución financiera británica que operó en nuestro país desde 1862 hasta 1923. Su capital originario fue aportado por inversores británicos. Su casa matriz estaba ubicada en la intersección de las calles La Piedad y Reconquista del barrio de San Nicolás, ciudad de Buenos Aires. Su primera junta directiva la integraron, entre otros, Robert Turbum y Thomas Hogg, quienes permanecieron en sus cargos hasta aproximadamente 1900. La entidad llegó a tener sucursales en Córdoba, Rosario y Montevideo, y era de una solidez absoluta. Nada que decir, una entidad bancaria, capitales británicos, funcionaba perfecto. Pero funcionaba perfecto cuando la mar estaba serena. Cuando la mar se enloqueció, no estaba, la cosa no funcionó. A la sucursal Rosario, instalada en 1866, durante la gestión del gobernador Nicasio Oroño, fue el primer banco de la ciudad, le cupo el honor, miren qué lindo detalle, lo encontré de casualidad y lo quiero poner, el honor de ser la primera entidad en emitir un raro billete de 8 pesos, fuertes, convertibles, en ese momento se convertía en oro si uno lo presentaba, con la imagen del general José de San Martín, anciano y de uniforme. La leyenda de ese billete decía: pagaremos a la vista y al portador un peso plata boliviana en efectivo. Rosario, 15 de septiembre de 1866. El peso plata boliviano era de un valor extraordinario. Bolivia, como todos sabemos, tiene un cerro mundialmente famoso de Potosí y todas las monedas bolivianas eran de plata. Sí, no todas, porque no me voy a meter en la numismática, campo que no domino, una gran mayoría. Su posición dominante, la de este banco, el Banco de Londres y Río de la Plata, va a terminar abruptamente en 1874, al instalarse una sucursal del Banco Provincial de Santa Fe, creado ese año. Por primera vez, ese banco británico tuvo competencia en la ciudad de Rosario, y bueno, eso, al perder su posición dominante, va a traer problemas. Al año siguiente, como efecto de la crisis de 1873, se generó en esa ciudad un gravísimo problema económico-financiero que pudo haber generado un conflicto armado con Gran Bretaña. O sea, casi vamos a la guerra en 1873 por problemas que tuvo este banco. Ahora se los voy a explicar. La provincia de Santa Fe sancionó una ley que dispuso que los únicos billetes que serían válidos en esa provincia serían los emitidos por el Banco Nacional y el Banco Provincial de Santa Fe. Es decir, los que emitía el Banco de Londres y Río de la Plata, no servían más. ¿Por qué se sancionó dicha norma? Por haberse comprobado que buques británicos que llegaban al puerto rosarino trayendo rieles y diversos materiales rodantes para los ferrocarriles que se estaban construyendo, además de productos agrícolas ganaderos, estaban extrayendo clandestinamente grandes cantidades de oro que se obtenían merced a las diversas operaciones efectuadas al filo de la legalidad por la sucursal del Banco de Londres y Río de la Plata en Rosario.
Qué raro, ¿no? Los británicos al filo de la legalidad. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Como dicha entidad británica no se conformó con esa medida que le ordenaba abstenerse de seguir emitiendo billetes, además de recurrir a la justicia para defender su posición, ¿por qué no vamos a seguir emitiendo billetes nosotros? ¿Están locos? ¿Cómo nos van a impedir eso? Planeó una jugada financiera para sabotear la medida del gobierno provincial, procediendo a adquirir mayor cantidad de billetes del Banco Santafesino. Compró todos los billetes del Banco Santafesino que pudo. Una vez que tuvo en su poder una gran masa monetaria, se presentó en Ventanilla en un solo día a cobrarlos en oro, sabiendo que era imposible satisfacer esa operación debidamente planificada. La respuesta de la entidad bancaria santafesina no se hizo esperar. Y luego de explicar a la población que esa maniobra era de imposible cumplimiento, no les puedo dar a todos el oro, no tengo tanto oro. Porque, perdón, ese circulante excedía por lejos sus reservas auríferas, calificó al Banco de Londres y Río de la Plata, muy duramente, expresando que con ese artero proceder especulativo había demostrado la entidad bancaria británica que era una institución ruinosa a los intereses públicos, hostil y peligrosa para la provincia. Informado el gobierno santafesino de la maniobra especulativa británica, pergeñada por esa entidad bancaria, le retiró la autorización para seguir operando en la provincia. O sea, usted acá no trabaja más. ¡Apa! Ojito con eso, Dispuso su liquidación, ordenó el arresto de su gerente, se apoderó de su tesoro y la policía provincial montó una guardia preventiva de custodia sobre el edificio del banco. ¡Apa! Muy bien la provincia de Santa Fe. Eso tuvo valor. Muy bien. Qué valientes que fueron. Al conocerse esta medida, se generó una grave situación. La Cancillería Argentina, al mando del ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Bernardo de Irigoyen, va a recibir la visita, entre comillas, del doctor Manuel Quintana, peligroso abogado del Foro Porteño, quien había viajado a Londres en su carácter de representante legal del Banco de Londres y Río de la Plata, buscando destrabar la enojosa situación y para interiorizarse de hasta dónde pensaba llegar el gobierno argentino, porque el británico estaba decidido a todo. Si tenían que mandar la Royal Navy, la Armada Real la mandaban. Ojito. No van a creer que la Thatcher fue la única enferma mental. Si bien su presentación, la del doctor Manuel Quintana, fue muy buena, excelente desde el punto de vista del derecho, se encontró con la férrea posición de nuestro canciller, que obedeciendo precisas instrucciones del presidente Nicolás Avellaneda, quien respaldó in totum al gobierno santafesino, no quería mostrarse débil ante ese verdadero acto de soberbia británico. En una reunión entre el canciller Bernardo de Irigoyen, un gran patriota al que me voy a referir posteriormente, junto con su equipo de asesores y el doctor Manuel Quintana, con miembros de la entidad bancaria, Quintana, dejó trascender que estaba en condiciones de informarle que el gobierno de su graciosa majestad británica había tomado una medida extrema sobre la ciudad de Rosario, habiendo desplazado a dicho puerto a la cañonera Beacon desde Montevideo para defender sus intereses. Es decir, Manuel Quintana, abogado argentino, amenazó al gobierno argentino con una cañonera británica que ya había fondeado en el puerto de Rosario. El doctor Estanislao Ceballos, otro gran patriota, un defensor de nuestra soberanía a ultranza, testigo presencial del incidente, lo recordó años más tarde de este modo. Apenas el abogado Manuel Quintana anunció en forma intimidatoria la presencia de una cañonera inglesa en el puerto de Rosario, el canciller, con digna reacción, se puso de pie
y se negó a continuar hasta que Quintana se retirase del despacho, no aceptando que un argentino fuese portavoz de una intimidación extranjera. Maravilloso el doctor Bernardo de Irigoyen. Maravilloso. La noticia hizo estallar en cólera a nuestro canciller y obligó a Quintana a retirarse, sin aceptársele ningún tipo de explicación, retomando el diálogo con el resto de la comitiva del Banco de Londres y Río de la Plata, recién cuando éste abandonó el despacho, expresándoles que lamentaba profundamente que se hubiera llegado a ese estado de cosas. Los dirigentes británicos comprendieron que estaban al borde del abismo. Pretendieron tranquilizar a nuestro canciller, expresándole que el desplazamiento de la cañonera Beacon desde Montevideo obedeció a un pedido del cónsul británico en Rosario y que esa nave había arribado con la única misión de custodiar el capital británico existente en dicho puerto, especialmente los rieles del ferrocarril. Se creyó que con esta aclaración calmarían a este gran patriota llamado Bernardo de Irigoyen. Estaban bien equivocados, pues este les comunicó que el presidente Nicolás Avellaneda ratificaba su decisión de respaldar al gobierno santafesino y que no se someterían a ningún tipo de amenaza armada, expresándole que el problema encontraría una solución por la vía diplomática y por ello, para comenzar, se debía retirar a la cañonera Beacon de Rosario. Informados de nuestra posición desde Londres, llegaron a Buenos Aires claros mensajes para superar el entuerto, expresando que nadie había pensado en recurrir a medidas extremas mientras todas las pacíficas no hayan fracasado. El presidente del Banco de Londres y Río de la Plata viajó a Santa Fe para negociar personalmente con el gobernador Servando Baggio, buscando liberar al gerente de esa entidad, que le devolvieran el tesoro a esa sucursal, el tesoro incautado, y le permitiera volver a funcionar. Para zanjar la cuestión, el gobernador exigió, a cambio de cumplimentar esos pedidos, que el Banco de Londres y Río de la Plata reconociera que los billetes emitidos por el Banco Nacional y el Banco Provincial de Santa Fe eran los únicos medios monetarios válidos que circularían en la provincia. Una vez logrado este punto, es decir, el Banco Británico no emitió más billete, Baggio, el gobernador Baggio, exigió que la entidad británica le otorgase al Banco Santafesino un préstamo en libras esterlinas como una especie de resarcimiento por todos los problemas generados por su jugadita financiera. Cuando los británicos pensaron que todo había terminado y estaban conformes con ese arreglo, que verdaderamente los había abofeteado y muy duro, Baggio, el gobernador Baggio, que sabía que tenía las mejores cartas en la mano, exigió dos cosas más: que el nuevo gerente de la sucursal bancaria asumiera previa aprobación del gobierno provincial y que, por supuesto, la cañonera Beacon abandonara de inmediato el puerto rosarino. Cumplimentadas esas peticiones, la calma bancaria volvió a reinar en Rosario. Lamentablemente, pocos argentinos saben y o recuerdan a este grupo de patriotas: Nicolás Avellaneda, Bernardo de Irigoyen y Servando Baggio, que tuvieron el coraje de enfrentar a la prepotente y orgullosa Albión y hasta retroceder con su orgullo herido. Quizás algún amigo lector, escribí yo en este capítulo, considero que esto fue una pequeña acción, algo un tanto liliputiense. En lo particular, pienso todo lo contrario, pero por supuesto, yo soy respetuoso del pensamiento ajeno. No creo en el pensamiento único. Me encanta el disenso, siempre que el mismo tenga fundamento. Mis queridos amigos, con este final feliz para nosotros, donde mantuvimos bien en alto el pabellón nacional frente a la prepotencia del gobierno de su graciosa majestad, en un hecho que nadie prácticamente conoce.
Yo lo descubrí cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Antes verdaderamente no lo había registrado. Para mí eso nunca había existido. Y en buena hora me lo hicieron estudiar y por eso lo quise volcar en esta obra. Como siempre, han sido ustedes muy amables y si Dios quiere nos veremos el jueves que viene. Muchísimas gracias.